Fácil para un portugués hablar en francés. De cualquier forma, enhorabuena porque has hablado muy bien en francés. Lo has hecho súper bien. Vamos allá entonces en inglés, si os parece, porque también hay otros grupos en español. Para los españoles, está hablando en español en este momento, Nuno Nina. Bien, es difícil realmente presentarte en uno porque te conozco, bueno, te conozco por muchas cosas y he tenido la oportunidad de estar contigo una vez simplemente. Yannick te está traduciendo ahora al francés, ¿de acuerdo? Habrá traducción al francés. En ese momento yo pararé de hablar en español. Hemos estado escuchando y hemos oído hablar tanto de ti, realmente, y en todas partes en donde he estado durante los últimos años siempre he oído hablar de ti. Y hace 2 años tuve la oportunidad de conocerte, hace 2 años, y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Nuno, por lo tanto, tienes la palabra y Yannick va a estar traduciendo paso a paso al francés, por lo tanto, tendremos que ir haciendo paradas en español. Bien, un momento, voy a centrarme en el inglés. Hoy vamos a hablar acerca del concepto que ha estado detrás, que subyace a todos los programas de Healy y también a los programas de agua. Porque cuando desarrollé Healy, bueno, no Healy exactamente, pero cuando hablamos del Time Weaver, por ejemplo, en ese momento teníamos un concepto. En ese momento, el concepto realmente tiene que ver con la oxidación y con la reducción. El traductor francés le está preguntando si quiere hacer frases más largas o más cortas. Están llegando a un acuerdo. La oxidación y la reducción, si entendemos estos conceptos es cuando podemos entender que no solamente es una cuestión del agua que bebes y puedes entender por qué estás enfermo, por qué estás contento, por qué estás enfermo o no, o si es el momento de tomar suplementos. Es decir, hay muchas cosas que te rodean que puedes entender si entiendes de manera más profunda estos conceptos de la oxidación y de la reducción. Me gustaría compartir, si me permitís, algunas diapositivas. Sin duda, por supuesto, espero que seas capaz de compartir pantalla. Vamos allá, entonces. Bien, agua, la fuente de vida. Vamos a comenzar, entonces. Es muy importante que entendamos esta ecuación, porque si no entendemos la ecuación que tenemos delante, no podemos entender la siguiente diapositiva. Bueno, es una broma realmente, no es nada complejo. Hablamos de entropía aquí, pero si entendemos el concepto de entropía, puedes entender el concepto de oxidación y de reducción. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que básicamente es esto, es el diseño y cómo funciona esta ecuación. Vamos allá.
Así funciona. Nosotros tenemos la función de la célula, la estamos viendo aquí. Estamos mezclando a veces, parece que en uno habla en francés y en inglés a veces vamos cambiando. Tenemos, por lo tanto, la función que vemos cómo se mueve. Parece complejo, pero realmente esto no lo es. Aquí tenemos la entropía. La entropía tiene una energía negativa. Y la energía negativa es la energía negativa es la reducción. Y la entropía es la oxidación. Digamos que de una manera muy básica la explicación, esto es un poco más complejo, pero es suficiente con entender estas dos ideas. ¿Por qué necesito la oxidación? Pues vamos a hablar un poco de la oxidación. ¿Qué es la oxidación y por qué lo necesitamos? Si tú le preguntas a una persona acerca de la oxidación, bueno, si parece que es muy agradable, que es bueno tener oxígeno en el cuerpo, pero realmente no es tan bueno. Pero es la oxidación la que hace que nuestro corazón funcione mejor. Si quieres trabajar con el antienvejecimiento, tienes que evitar la oxidación, eso también. ¿Necesitamos la oxidación? Sí, por supuesto, porque es el combustible de nuestro cuerpo. Es, es nuestra energía. Y la reducción es como el freno. Imagínate que estás conduciendo un coche muy rápido y que solamente tuvieras acelerador y no tuvieras freno. Pues en la siguiente curva probablemente tendrías problemas. El freno, en nuestro cuerpo, el nombre es hidrógeno. Y, el nombre de la energía del acelerador sería oxígeno. Lo que tenemos aquí entonces es que para estar sanos, para estar sanas, tendríamos que tener un equilibrio entre el hidrógeno y el oxígeno, básicamente. En Francia, por ejemplo, por lo menos en mi mente, según la idea que tengo, aquí se trabaja mucho con el terreno. Aquí se trabaja mucho con el terreno. Y este es el concepto con el que yo funciono. ¿Cómo puedo explicarlo? Esta persona, la persona de la que estamos hablando, de un francés, le ha dado muchos inputs y ahora estamos trabajando con un dispositivo que trabaja con los diferentes parámetros.
¿Qué tenemos aquí entonces? Aquí tenemos la oxidación y aquí la reducción. La vida es oxidación, reducción, oxidación, reducción. Esta es nuestra vida. Y mi último ciclo en Healy se llama Natural Cycle, ciclo natural. Y esto es trabajar con nuestro cuerpo, llevar al cuerpo nuestro a este tipo de ondas, de olas, a este tipo de funcionamiento. Y otra cosa que me gustaría contaros es que, ¿qué es la entropía? La entropía es el caos. Y esto es lo que tiene sentido. Mira, vamos a mirar la vida en este planeta tan bonito. Esto no tiene ningún sentido. Al universo no le gusta desperdiciar energía. Entonces, nuestro cuerpo gasta muchísima energía. Entonces, esto como que no cuadra. ¿Por qué estamos aquí entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? Que lo que tiene más sentido es que nosotros existimos en moléculas, en átomos, porque nuestro cuerpo, la vida es como una revolución contra las leyes de la naturaleza. La realidad es como una revuelta en contra de las leyes de la física. El universo realmente, tenemos que entender esto, porque si tú siguieras, digamos, lo que establece el universo, digamos, metafóricamente, claro, hablando, realmente esto no tiene ningún sentido, porque y es una revuelta realmente, hasta que nos morimos, hasta que morimos. Es como una rebelión, como una sublevación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contra de las leyes de la física. Es una contradicción. Pero si estás en el flujo del universo, en las leyes del universo, nunca moriríamos. Esta es mi ecuación de la vida. La muerte y los seres inanimados, pone. Es muy fácil explicar esta ecuación. Las células no tienen que las que no tienen energía o electricidad o no tienen potencial en la membrana, realmente ahí pasa que la membrana es cero. Es muy fácil de explicar. La muerte es muy fácil de explicar, muy, muy fácil. Es así de simple. Pero la vida es muy, muy compleja. Si pudieras decir que 2 más 2 son más que 4, aquí tienes muchísimas variables en esta fórmula, como por ejemplo el agua o el sol o la luna, o hay muchísimas variables, muchísimos factores. Y uno de estos factores es el agua. Y el agua también ha sido un poco mi centro de investigación, mi punto de investigación central, porque he descubierto que
Hay algo ahí, como algo entre el universo y nosotros. El agua es como el enlace, como el eslabón entre el universo y nuestro cuerpo. Es algo que nos puede reconectar con el universo. Y además, el agua siempre ha sido especial, siempre. Tenemos agua en el bautismo, tenemos agua cuando nos bañamos, agua en los sacrificios. Y luego tampoco es una sorpresa que el ritual más grande, el ritual religioso más grande en el mundo, que es el Kumbh Mela, el festival del Kumbh Mela hindú, es un ritual de agua en los ríos, se hace en el río. También en la medicina china, uno de los 5 elementos es el agua. Es decir, que el agua es verdaderamente importante y no ahora en este momento o no en este siglo XX, sino que es importante desde el principio. Desde el principio, el agua ha sido el elemento más importante y lo hemos utilizado para conectarnos con el universo. Echemos un vistazo al agua, porque me gustaría que entendieras bien el concepto nuevo del agua. Esta es la perspectiva química y esto lo conoce todo el mundo. H2O, ¿de acuerdo? Esto lo sabe todo el mundo. Hay un libro que se llama The Cold Face of Water, es de Pollack y habla del agua y habla de la ecuación del agua y la composición química. Las 4 fases del agua se llama el libro de Pollack. Pero él habla acerca del H3O2 y esto no es correcto porque no es la ecuación química, esta es la ecuación eléctrica y esto es muy importante. Es que esto solamente existe cuando, digamos, en el enlace de las moléculas del átomo del agua. Entonces, esta es la perspectiva eléctrica, la anterior era la composición química, pero esta es la perspectiva eléctrica y esta es la forma en la que Healy considera el agua, H3O2. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos vivos? ¿Porque tenemos pulmones? ¿Porque tenemos riñones? ¿Porque tenemos hígado? Todo- las personas que han muerto también tenían hígado y tenían pulmones y tenían pelo, pero no están vivos. ¿Por qué? Porque hemos perdido nuestra corriente eléctrica. Y son las corrientes eléctricas lo que nos da la vida. Y este es un paso que Healy puede hacer por nosotros y es cargar la corriente eléctrica a nuestras células. Entonces, nuestras células tienen un potencial de membrana que tiene exactamente
va de menos 70 milivoltios a menos 90 milivoltios. Si nuestras células, por cualquier razón, perdieran este potencial, ahí tendríamos problemas. Y para esto necesitamos alimento, necesitamos sol, necesitamos agua, necesitamos todo el entorno que nos rodea. Por eso, y necesitamos ese entorno para cargar nuestras células. Entonces, de nuevo, aquí tenemos el concepto de oxidación y de reducción, ¿de acuerdo? Y ahora estoy hablando del agua, pero desde la perspectiva química, nosotros somos un 70% de agua, pero desde la perspectiva eléctrica somos 99% de agua, porque las moléculas de agua son muy, muy pequeñas. Entonces, en la realidad, somos 99% de agua. Así que el ciclo del agua realmente es el ciclo nuestro. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Oxidación. Lo que necesitamos en este caso es, cuando estamos en oxidación, tenemos que ir hacia la reducción. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué ocurre en nuestra mente? ¿Qué ocurre también incluso en nuestras creencias? El primer cuarto, como, como el agua tiene polución, tiene materias, tiene partículas de suciedad, etcétera, cuando el agua empieza a cuando el agua está así, tenemos que empezar, digamos, a limpiar el agua. Este es el primer cuarto de las 4 fases. El agua se ha cargado de partículas y de materiales. Y no, el traductor francés ha preguntado cuál es la última parte, pero bueno, cuando estamos en esa situación del agua, hay que limpiar ese agua. Entonces, como podemos ver, cuando quieres rezar, ¿qué haces? Pues miras al cielo, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Te vas como, te diriges hacia lo elevado, hacia lo más alto para limpiar las almas, ¿no? Pues aquí hacemos lo mismo con el proceso del agua. Es como si miraras al cielo, ¿no? El cielo parece que siempre está como arriba. Es algo que está por encima nuestro. Entonces, este proceso es como si quisieras limpiar el alma, pues aquí es lo mismo, si quisieras limpiar en vez del alma, el agua. Cuando empiezas este proceso, lo que tiene lugar es que el agua empieza a ser negativa, es decir, el agua pierde su estado positivo. Arriba vemos en este ciclo el agua ya es neutra en este diagrama. Y después, cuando el agua empieza, digamos, a cambiar y se convierte en lluvia, la ionización, por la ionización el agua viene con carga negativa. Este es el funcionamiento del agua. Porque tú, para estar vivo, y yo también para estar vivo, nosotros necesitamos oxidación. Y la oxidación lo que hace es que ensucia nuestro cuerpo y entonces necesitamos agua. ¿Por qué? Porque tienes suciedad, digamos, o tienes un proceso metabólico de suciedad en tu cuerpo que es positivo, la carga es positiva. Y entonces, ¿qué necesitas? En ese caso necesitas agua negativa. ¿Por qué? Porque si bebes agua negativa,
ese agua puede limpiar a ese protón que está, digamos, como sucio y lo eliminas del cuerpo. Este es un poco lo ideal. El agua ideal, por supuesto, y el ciclo ideal, claro. Vamos a ver un poco el agua. Hablemos del agua. Vamos a entender por qué necesitamos agua en nuestro cuerpo. Imagínate que tú tienes estos peces tan bonitos dentro de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Tenemos un acuario precioso, somos un acuario precioso, y tienes esta bomba. Esta bomba son los filtros, esta bomba rosa que veis aquí. ¿Y qué hacen los filtros? Los filtros serían, en nuestro caso, los riñones, también los pulmones. Y todo aquello que es importante para nosotros, los órganos que nos mantienen vivos, el universo lo da doble. No tienes dos hígados, así que eso no es esencial. Y no tienes dos corazones. En ese sentido, no es importante para esto. ¿Qué es lo importante? Los riñones y los pulmones, y por eso el universo nos ha dado dos. ¿Y cuáles son las funciones de los riñones y de los pulmones? Filtros, son filtros. Así que lo que hace es que mantienen el entorno limpio, muy bonito, para que estos peces puedan vivir. Pero si nuestros riñones y nuestros pulmones no están funcionando bien, ¿qué ocurre? Que no pueden limpiar el agua, que no pueden limpiar nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre entonces? Que los peces no pueden nadar muy bien, no pueden funcionar muy bien, y empezamos a sentirnos cansados, empezamos a ver que empezamos a tener enfermedades porque nuestros órganos no pueden vivir más en este entorno que ya no es el ideal. Y un día alguien, un médico, te dice, tienes cáncer, tienes una esclerosis lateral amiotrófica, pero no te dice la verdad, porque tú no tienes nada, lo que tienes es un entorno sucio. Entonces, ahora, bueno, la gente me dice, como, porque ahora tenemos muchas personas que vienen a la clínica, etcétera, y te dicen, ¿y cuántos litros de agua tendría yo que beber? Nos preguntan. Pues es muy difícil responder eso, porque depende, depende del tipo de agua. Si tienes este tipo de agua, necesitas un río. Si le das suficiente agua a tu cuerpo para poder crear de nuevo un entorno bonito, un entorno agradable, tus órganos pueden empezar de nuevo a funcionar sin ningún problema. Entonces, toda enfermedad que puedas tener, cualquier enfermedad, es el resultado que las células generan por haber recibido el input que reciben del entorno. Lo voy a decir de otra forma.
Lo que hacen las células es dar un resultado concreto, un output que va a depender del input, de lo que reciben del entorno. Es una respuesta. Cuando tú le dices a la persona o a la gente, tengo células cancerígenas en mi cuerpo, nadie tiene células cancerígenas en su cuerpo. ¿Quieres llamarlo células cancerígenas? Bueno, la ciencia lo llama ciencias cancerígenas, pero vamos a entender bien el concepto. ¿Qué hacen las células? Lo que hacen las células es una reacción, porque el entorno le dice a las células que hagan algo. No es que la célula quiera hacer eso, es el entorno. Las células tienen como un software, ¿de acuerdo? Y el software es el potencial de la membrana celular. Y si el potencial de mi membrana es menos de 70, por ejemplo, de milivoltios, empiezo a dividirme y empiezo a convertirme en ese tipo de célula. Porque no tiene ningún tipo de sentido que tú tengas células dentro de tu cuerpo que te quieran matar, que te quieran asesinar. Eh, bueno, nuestros ancestros, los hombres de las cavernas, todo el mundo que se ha muerto, todo el mundo se ha muerto hace 20.000 años, entonces no tiene ningún tipo de sentido que tú tengas algo dentro de ti que te quiera matar, que no tengas dentro de ti células cancerígenas que quieran matarte. Es, si yo te invito a que te vengas a las montañas conmigo, vámonos a los Alpes, vamos a esquiar. Hace muchísimo frío, necesitamos un buen anorak, ropa muy caliente para poder luchar con ese frío, para poder combatir ese frío que tenemos en la montaña. En el aeropuerto de Grenoble nos encontramos todos y en ese momento te digo, hey, nos vamos a Ibiza, que Ibiza es genial, se está súper bien allí, es una temperatura maravillosa, vámonos a Ibiza. Y nos vamos con nuestras chaquetas, nuestros anoraks, nuestras botas, nuestros gorros, nos vamos a la playa, pero estábamos preparados para el frío. Y entonces llegamos a Ibiza con muchísima gente que está en bikini, en bañador, etcétera. Pero, ¿y qué nos va a decir la gente? ¿Cómo nos van a llamar? Mira, ahí están las células cancerígenas, míralas. ¿Y cuál es la solución? ¿Que nos maten con quimioterapia? ¿Esa es la solución? No, lo único que necesitamos es que alguien nos diga, oye, quítate la chaqueta, quítate la ropa. Es muy fácil. Si tú entiendes el concepto es muy fácil porque, a ver, mira, ¿qué pasa? Que las células no son listas. Las células no son listas. Las células, lo que hacen las células es simplemente seguir la ley del universo. ¿Y cuál es la ley del universo? Reacción, acción, reacción, acción, reacción. Entonces, no es que la célula diga, no me gusta a mí este tipo, no me gusta estar aquí dentro, venga, vamos a generar un cáncer, vamos a matarle y vámonos a otro cuerpo. No, claro que no, por supuesto que no. Entonces, ¿qué hacen las células? Lo que hacen las células es muy, muy simple, es una reacción, porque toda acción genera una reacción.
Por eso cuando hablo de cáncer, hablo de todo. O sea, hablo de cáncer, pero hablo de depresión, hablo de esclerosis múltiple, hablo de todo, de cualquier cosa, porque todas las enfermedades son lo mismo. Toda enfermedad es la misma. ¿Qué es lo que necesito hacer? Cambiar mi entorno. ¿Es fácil? No, no lo es. Si fuera fácil, tendríamos muchos milagros en el mundo y no los tenemos. Por lo tanto, es muy duro, es muy difícil limpiar de nuevo nuestro entorno, nuestro contexto. Es muy, muy difícil y tienes que ser muy disciplinado, tienes que ponértelo, tienes que decidirlo, ponerlo en la mente. Y quizá, yo no sé si recordáis la primera diapositiva, hablábamos de entropía, ¿os acordáis? Es muy importante esta ley. Tenemos y hay leyes, es como, hay como una limitación de energía. Hasta cierto punto puedes hacer cosas, pero a partir de ahí, a partir de ese momento, no puedes hacer nada. Digamos que llega un punto, llega un momento en el que el cuerpo ya no es capaz de recuperarse. Hay un límite de energía. Lo que tenemos aquí, esto es un entorno fantástico, maravilloso, pero si yo no bebo agua, ¿qué pasa? Terrible. Necesito agua para poder tener. Bueno, la función del agua básicamente es limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestro cuerpo. Es eliminar los iones positivos que a tu cuerpo no le sientan bien. De nuevo, ¿cuántos litros de agua debería beber al día? Pues depende. Depende. Si tomas medicina deberías tomar más agua, si estás tomando suplementos deberías tomar más agua, pero yo creo que menos de 1 litro, menos de 2 litros, mm, al menos 1 litro. Entonces, otro tema también que tiene sentido, que hay que plantearse, es si existe un agua que sea ideal. ¿Os acordáis del ciclo del ideal del agua que hemos visto antes? Hace mucho tiempo las cosas funcionaban así. Teníamos el agua ideal, desde luego. Y ese agua ideal puede hacer ese trabajo ideal. Y ese trabajo ideal es el que a mí me ayuda, el que me resulta útil. El problema es que ¿cuál es el agua ideal? Bueno, tenemos determinadas características en el agua, parámetros que hay que tener en cuenta. Uno de estos parámetros es el ORP, que veis abajo, ORP, oxidación, reducción potencial. Tenemos la ORP, que es el potencial de reducción, de oxidación y reducción, y es muy importante, es un concepto importante que tenemos en cuenta en Healy. Es el concepto que nos mantiene vivos, es el concepto que manejamos en Healy. Y el TDS también es otro parámetro importante. Y presta atención porque en Francia normalmente todos los
todas las aguas te muestra la cantidad de TDS que tiene, el ratio de TDS que tiene el agua, que normalmente lo que suele tener no suele ser suficiente para nosotros. ¿Y el hidrógeno? ¿Por qué hidrógeno? Porque el hidrógeno es el freno. Así que si voy a tomar una curva y voy muy rápido, el hidrógeno es el freno, el agua tiene que tener hidrógeno. Y luego pH. Bueno, voy a dejar en shock a algunas personas, pero yo tengo que explicar esto del concepto del pH. De nuevo, en ciencia se dicen muchas cosas y también en YouTube y en Internet y vemos un montón de cosas. La gente habla acerca de lo alcalino, del agua alcalina. El agua alcalina es como, no sé, como el agua, el agua, el agua, el agua, digamos, pura. Los, pero esto no funciona así. Hace mucho tiempo los japoneses hablaban del agua ideal y en ese momento era muy difícil realmente producir un agua negativa y tener en cuenta el pH del agua. El problema es que era imposible crear un agua negativa y al mismo tiempo el pH que tuviera que ser menos de 7, porque de nuevo estamos con las leyes de la ciencia. Y también otro problema es que cuando producían este agua era muy difícil explicar a la gente el concepto de la oxidación, de la reducción, del potencial, del ORP. Era muy complejo, entonces empezaron a llamar a este agua agua alcalina, porque era muy difícil de explicar lo del potencial de la oxidorreducción. Y entonces, cuando comercializaban su agua, decían que estaban generando agua alcalina, pero realmente lo que estaban haciendo con ese dispositivo que crearon era agua negativa ORP, pero no agua alcalina. Entonces, lo que nos dicen es que el alcalino es bueno. Y es que no es que sea porque es alcalino, sino que lo que es bueno es el agua negativa. El problema es que no pueden producir agua negativa y mantener un pH ácido. Vamos a pensar en todas estas cosas juntas ahora. ¿Cuál es, digamos, la zona, la última puerta que tenemos entre nuestro cuerpo y el exterior sería el estómago? ¿Cuál es la función del estómago? Es, es una función muy fácil. Es hacer algo similar, hacer que las cosas sean, o convertir las cosas que entran a algo similar en nuestro cuerpo, a algo similar. Por eso, lo que hace el estómago es asimilación, asimilación. Asimilación significa que hace que las cosas que entran se vuelvan similares.
pero asimilación similar. Asimilación significa similar. Lo que tenemos entonces es, tenemos una manzana. Mi cuerpo no entiende la manzana, entonces cuando pongo la manzana dentro de mi cuerpo, me la como. La función que hace el estómago, porque es la última puerta, es convertir esa manzana en algo que mi cuerpo pueda entender, para poder sacar los nutrientes y para que mi cuerpo pueda sentir y pueda recibir los nutrientes de eso que yo me he comido. Y ahora, algo muy importante. Si tienes un coche y nos vamos, por ejemplo, a los Alpes y decidimos conducir o viajar a Saint-Tropez, pero no tenemos gasolina, combustible, ¿qué pasa? ¿Puedes viajar? No, claro que no, porque no tienes combustible. Entonces, ¿cuál es el carburante, el combustible de nuestro estómago? Lo ácido, el ácido. Es muy importante que entiendas eso. Hablamos de la vitamina C. La vitamina C, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es alcalina la vitamina C? No, es ácida. Todos los alimentos que tenemos son ácidos y nuestro cuerpo está preparado para gestionar el ácido, pero nuestro cuerpo no está preparado para gestionar la comida alcalina, los alimentos alcalinos. Si bebes agua alcalina, ¿qué pasa en tu estómago? Que pierdes tu combustible, pierdes tu carburante. Entonces tu estómago no puede hacer su trabajo. Y es por eso por lo que tendrías que beber agua ácida. Y si esta agua ácida puede ser un ORP negativo, ya sería maravilloso. Pero eso es un problema, porque parece que no es posible tener estas dos cosas. Entonces, lo último, RH2. A mí me encanta el RH2, es maravilloso. Es difícil de explicar, pero de una manera muy simple, te digo que el RH2 es como el fluir. Es el fluir, es el flujo, es el potencial. Entonces, hemos hablado antes del ciclo de agua ideal. Ya no tenemos hoy en día este ciclo de agua ideal, ya no tenemos este agua ideal porque tenemos polución. Así que hemos perdido este ciclo maravilloso, este ciclo ideal del agua, ya no lo tenemos. En este momento no tenemos ya esta parte, este cuarto de este ciclo, de estas 4 fases, ya no lo tenemos, esta parte roja. ¿Sabes? Porque ya sabemos lo de la lluvia ácida, ¿no? Lo conocemos todos. La lluvia ácida no puede convertir lo negativo en positivo. Ya no tenemos más este ciclo de agua. Y debido a esto, hemos desarrollado el Cell Power Water, mi Cell Power Water. ¿Qué es lo que puede hacer esta botella? Podemos reducir el ORP, bajar el TDS, activar el H2O. Establecemos el pH en menor de 7.
Entonces, la función de mi botella es recuperar de nuevo este ciclo que hemos perdido, esta fase del ciclo que hemos perdido con la polución. Y es que necesitamos oxidación y reducción. No podemos vivir solo con oxidación o solo con reducción. Necesitamos las dos. Es el yin y el yang. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No sé si ha sido un poco confuso todo. No. No sé si puedes quizá dejar las diapositivas para que todo el mundo pueda tener esta imagen de la Cell Power Watcher. ¿Nos puedes dejar la presentación para poder enviarlo también a todos? Sí, por supuesto. Creo que todo el mundo está muy sorprendido con todos estos conceptos en un buen sentido, por supuesto. Y sobre todo con tu francés. Ha sido impresionante. La próxima conferencia la darás en francés. Y también en español, porque sé que hablas español también. Así que, por favor, y hay algo que yo no he dicho al principio y me disculpo por esto, y es que tenemos amigos aquí, también en los países del este, que también están en esta misma reunión y que están siguiendo esta reunión en polaco. Así que un saludo a todos. Por eso queríamos también hacerlo en inglés para poder hacer a varios idiomas, al polaco y al español. Pero la próxima vez lo hablaré, lo diré en polaco. Bueno, harías muy feliz a alguien, a Marcy, a Marcy Bongard. Bueno, y también tenemos a una persona muy conocida de Francia y también muy conocidos a todos. Y realmente es una persona que va siempre con una sonrisa permanente, que es tal, la persona que ha hablado antes, que es muy conocido en Francia y que siempre lleva la sonrisa por delante. Y después, Anuno, muchísimas gracias por tu intervención. Sé que hay muchas personas que están súper interesadas en este nuevo ciclo tuyo y por tu inspiración en Healy. También, bueno, tenemos un proyecto juntos sobre el tema del agua y yo estoy súper feliz por esto. Así que simplemente quería daros las gracias a los dos ponentes. Gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Y también quiero darle las gracias a todas las personas que habéis atendido. Así que voy a daros el micrófono a todos en un minuto para que podáis decir gracias, adiós en alto a todos. Bueno, muy bien. Si alguien quiere decir algo, el micrófono estará abierto para que os despidáis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí termina la traducción en español. Muchas gracias.